Bienvenidos para la clase de primero medio de los cursos A y B de Historia y Geografía. Hoy hablaremos de la inserción de Chile en el mercado mundial y la vida social en el mundo rural, el sistema de Hacienda. Esta cita nos refleja que Santiago, en la década de 1840, era una ciudad eminentemente rural. Sin embargo, en pocos años, esta ciudad va a ir alterando su entorno con la mejora de las comunicaciones, con el alumbrado público, con el agua potable. Por lo tanto, esta ciudad se urbaniza. Pero, ¿por qué pasó eso? ¿Qué hace posible que esta ciudad poco a poco se modernice y se tecnifique para la comodidad de sus personas? Principalmente por esto. El caudal de nuevas riquezas alteró rápidamente esta imagen. La llegada de inversionistas que traen consigo modernización, nuevas técnicas, consigo la modernidad que se está viviendo en otros países. Hay que ver esta línea de tiempo, la cual nos dará la información sobre los gobiernos conservadores. En esto hay que entender que después de la guerra civil entre conservadores y liberales, van a ganar los conservadores y van a instalar a su presidente, ¿cierto? Un militar, José Joaquín Prieto. Se redacta la constitución autoritaria, ya también llamada como Portaliana, en el año 1833, y José Joaquín Prieto nombra como ministro de Hacienda a Manuel Rengifo. Entonces se produce un ordenamiento político, ¿no? Comienza la explotación y la exportación de minerales como la plata y el cobre, se incentiva la llegada de inversionistas extranjeros, se promueve la llegada de científicos, los cuales van a estar contratados por el Estado para investigar el país, medirlo, ver su potencial de desarrollo. También ocurre una guerra contra Perú y Bolivia, cuya consecuencia principal va a ser que se va a frenar el expansionismo perú-boliviano en el norte y se va a establecer una frontera ahí en el desierto de Atacama, además de que Chile logra un cierto respeto de entre los países de la cuenca del Pacífico. Un héroe de esa guerra es Manuel Bulnes, así que como de costumbre se elige presidente, funda la Universidad de Chile, funda la Escuela de Artes y Oficios, se descubre oro en California, entonces Chile va a empezar a exportar trigo para alimentar a todas esas personas que están sacando oro en California. Se produce una tecnificación del mundo rural en Chile, sobre todo los productores del trigo. En 1851 llega Manuel Montt a la presidencia, se producen algunas revoluciones liberales, como la de 1851 y la revolución de Copiapó de 1859, y en Australia también se encuentra oro, por lo tanto Chile va a comenzar a exportar trigo ahora a Australia. Con estas revoluciones liberales se da fin a los gobiernos conservadores y para dar comienzo a los gobiernos liberales. ¿En qué se caracteriza este ordenamiento económico de los gobiernos conservadores? Bueno, su presidente, como vimos recién, elige a Manuel Rengifo como ministro de Hacienda. ¿Qué medidas hace? Principalmente reemplazar los impuestos coloniales, que el Estado proteja la industria local y nacional a través de aduanas excesivas a las importaciones, es decir, a los productos que ingresan desde fuera, se les cobra un impuesto muy alto. Se produce el crecimiento hacia afuera, es decir, somos exportadores de materias primas, como por ejemplo el mineral de plata y cobre, y también, como vimos recién, la explotación del trigo a las minas de oro descubiertas en California y Australia. Y también se impulsó la inmigración de extranjeros que permitieran modernizar al país en las diferentes áreas. Bueno, hemos visto que Chile se ha ido modernizando. Nos dimos cuenta que las características principales de la economía durante los conservadores fue el descubrimiento, explotación y exportación de minerales como el cobre y la plata. También otra característica es la llegada de inversionistas extranjeros y de inmigrantes
contratados por el Estado, también la explotación agrícola en base a la exportación del trigo a las minas de California y Australia. Todo esto permitió que el país se fuese tecnificando y modernizando poco a poco. Sin embargo, si miramos este gráfico poblacional, nos damos cuenta que durante el siglo XIX, es decir, solamente dentro de este gráfico de 1865, ya que los otros pertenecen al siglo XX, solamente en el siglo XIX nos damos cuenta de que la población rural alcanza un 70%, mientras que la población urbana un 30%. Es decir, Chile en el siglo XIX era un país esencialmente rural. Analicemos cómo era la vida en ese mundo rural. Características del sistema de hacienda durante el siglo XIX. Bueno, la hacienda era la principal unidad territorial del sistema agrícola en Chile. O sea, la principal producción agrícola pasaba por la hacienda. Se caracterizó en un principio por su modernización y tecnificación a partir de la exportación de este cereal, del trigo, hacia California y Australia, como lo vimos recién. Cuando se perdió esos compradores, la tecnificación y modernización del mundo agrícola en materia de trigo también paralizó, por lo tanto su modernización fue muy poca. Esta producción estaba a cargo de un patrón, el patrón de fundo, que es un latifundista, es un aristócrata, dueño de la tierra. ¿Qué significa eso? Que estos latifundistas, estos patrones de fondo, son herederos de antiguos criollos, ¿cierto?, de la colonia, han adquirido esta tierra de generación en generación, hereditariamente. Obviamente quieren mantener ese sistema. Y por otro lado, tenemos quienes hacen el trabajo más pesado, el trabajo más duro, ya la mano de obra. En esas áreas estaban a cargo los inquilinos y peones gañanes, que en realidad ellos son la base de la sociedad chilena. Tenemos al inquilino, cuyas características es que vive con su familia dentro de la hacienda, trabaja a cambio de una porción de tierra y algunas regalías del patrón, trabaja junto al patrón, obviamente. Había varias familias de inquilinos que trabajaban al patrón, es decir, dentro de la hacienda había muchas familias de inquilinos. Y después tenemos a otro actor social, que es el peón gañán, que él trabaja por un pequeño salario en labores ocasionales, transita solo y va de hacienda en hacienda buscando las labores. Su familia vive en otra hacienda, lo visita de vez en cuando, y ellos, los peones gañanes, estaban muy propensos a ser considerados o realmente a caer en el vagabundaje y el bandidaje. Bien, para ir terminando, describamos o desmembremos este sistema de hacienda a partir de esta ilustración. Por ejemplo, tenemos el número 1, que es, este lugar es la hacienda, ¿cierto? La casa principal, donde vive el hacendado y su familia. Después tenemos el número 2, que es la siembra o cosecha del trigo, ¿cierto? Acá los trabajadores obviamente son o inquilinos o peones gañanes, ¿ya? Pueden ser mujeres también. Después tenemos acá el número 3, tenemos una carreta, quizás para llevar el material extraído de esta hacienda. Puede ser trigo, puede ser algunos metales. Después en el número 4 tenemos una iglesia, que era un lugar muy importante dentro de la hacienda, pues todos los domingos se hacía la misa y todos estaban obligados a asistir a esa misa. Era una forma de evangelizar a la población y de tenerla controlada. Y bien, damos por terminada la clase del día de hoy. El trabajo consiste en responder las preguntas que están dentro del video. Ojalá la hayan podido responder durante el video, pero si lo hacen después no hay ningún problema. Pueden enviarme la respuesta a mi correo electrónico, carloscalle@gmail.com. La fecha de entrega será el lunes 6 de julio. Desde ya me despido, deseándoles mucha salud, cuiden a sus padres, no salgan a la calle, cuiden a sus familias aportando con la higiene, pero la mejor forma que pueden aportar es hacer sus tareas y actividades. Nos vemos. Hasta luego.